Hola, hola, muy buenas tardes, muy bienvenido a este nuevo video en mi canal de YouTube. Hoy día les traigo un tema muy importante para mí. Hoy día, 26 de agosto del 2026, se cumplen 24 años del fallecimiento de mi madre hermosa, en donde ella falleció en un momento muy inesperado, por situaciones muy inesperadas, porque así es la voluntad de Dios, así fue la voluntad de Dios de tener que perder a mi madre tan joven, no estando enferma, de una muerte muy inesperada. Y de eso ya han pasado 24 años y hoy día a mis 51 años comprendo de que todo esto era plan de Dios y era su propósito. En realidad nadie quiere que se te muera tu madre, nadie espera que se te muera tu madre. Yo la verdad es que creí que cuando mi mamá se muriera, yo me iba a morir. Siempre crecí con ese pensamiento, porque de niña, cuando yo debo haber tenido unos 6 años, falleció la mamá de una compañera de curso mía, que éramos vecinas, y a mí eso me marcó mucho. Me marcó mucho cuando esa madre murió, porque vi lo que significaba para esas niñas. Eran 3 niñas, justo igual que nosotras, y fue muy triste. A mí me impactó mucho, era la primera vez que veía una muerte, y sobre todo de la madre de mi amiga, fue como realmente muy impactante, y yo dije, si a mí me llega a pasar esto, voy a morir. Bueno, me di cuenta que aquí estoy, vivita y coleando. Bueno, aprovecho de presentarme para quienes no me conocen. Soy Esperanza, en mis redes Espe Inspira, en Instagram, TikTok y también acá en YouTube. Soy una mujer que a sus 50 años y a través de todas las dificultades y las pruebas y las vivencias que Dios me puso para poder vivir, crecer y transformarme, empecé a documentar mi proceso, entregándole al mundo el contenido de qué lo que me ha pasado a mí en la vida y cómo yo he ido superando cada una de esas adversidades, como la muerte de mi madre, que fue una de las primeras dolores que viví. Después de ello transité un divorcio muy difícil, muy complejo, de una relación muy larga de 29 años, en donde habían 2 hijos y donde mi hija, la menor, a los 11 años, ella decide de quedarse con su padre, lo que me significó a mí tener que dejarla y tener que separarme de ella. Eso fue muy, muy doloroso. Y bueno, y después transité, digamos, la muerte de mi hermana, que a través de algo también inesperado para nosotros, ella decidió hace un año que ocurrió esto, suicidarse, y claramente eso caló profundamente mi vida, y eso hizo tomar rumbo y poder descubrir mi propósito. Entonces, todas esas cosas que a mí me pasaron y las cosas que me han pasado a mí me transformaron, me han hecho ser la persona que hoy día soy, y quiero compartirle con ustedes todo ese proceso para poder ayudar y para poder de algún modo agilizar ese proceso para quien atraviese. Me estoy convirtiendo en la mujer que puede ayudar, que puede dar soporte a esas personas que hoy día resuenen, en que puedan ser ayudadas, que sientan que requieren ser ayudadas. Yo me estoy poniendo al servicio. He estado transitando obviamente muchos miedos de poder hacerlo. Ya justamente ayer, casualidades de la vida, entró a mi mentoría una primera persona que resonó con mi contenido y que quiere que lo ayude, digamos, a poder cambiar pensamiento, cambiar hábitos y poder entusiasmarte por la vida. Porque, gente, a pesar de todo lo que a nosotros nos pasa, lo pasamos mal, vemos todo negro, pero después vemos el sol. Porque así son las tormentas. Llueve, truena, el viento bota los árboles, deja los estruendos, de verdad se te moja la casa, lo pasáis pésimo, pero después esa tormenta pasa
y después de esa tormenta viene la calma, y después sale el sol, y después empieza todo a secar, y todo empieza a brillar, y las plantas empiezan a florecer, y así es la vida. A mí me llovió sobre mojado, la verdad es que lo pasé realmente muy mal, con todo eso que yo les, en resumidas cuentas, le conté. Bueno, y mi madre, como este video está absolutamente dedicado a ella, porque ella fue una mujer en la que yo me represento mucho. Primero, somos muy parecidas físicamente, en nuestras expresiones, en nuestro rostro, incluso hasta en nuestro carácter, nuestra forma de ser. Mi mamá era una mujer súper alegre, súper hermosa, entusiasta, buena gente, cariñosa, inteligente, trabajadora. Y todas esas características que yo les cuento de mi madre, yo me veo reflejada en ella. Por eso para mí ella fue un gran modelo de vida, y fue, yo creo, una inspiración para mí en mi periodo de niñez. De adolescencia no mucho, porque no estuvimos mucho tiempo juntas en mi adolescencia, porque bueno, yo ya me puse a estudiar y ella cambió de ciudad, se fue a región. Y saben que mi madre era una mujer que era tan ingenua, que ella creía en todas las personas, pero ella vivió con mucho miedo también. Ella sabía en su interior, y así como todos sabemos, y como tú seguramente, el que estás viendo este video, sabe que dentro de ti hay un poder, hay algo poderoso, hay algo que tú sabes que tienes que explotar, pero te da miedo explotar, y te da miedo por distintas circunstancias, por lo que dirán, por las religiones. Mi mamá era muy religiosa y obviamente ella le temía a la religión. Yo creo que por eso las iglesias, las religiones hacen muy mal, porque castran a las personas, no las dejan ser, no las dejan descubrir su interior del ser, porque piensan que todo lo que está en el mundo es malo. Y yo creo que mi mamá muchas veces sintió eso, sintió que iba a ser castigada, se sintió juzgada muchas veces, incluso en la iglesia una vez, porque ella se sentía fea, se sentía que como ella se dejó de teñir siendo peluquera, se dejó de teñir y ella dejó su pelo blanco. Ella se sentía mal, se sentía vieja, porque las canas envejecen, pero no se teñía por temor y porque la iban a juzgar y la iban a castigar en la iglesia. Y yo eso nunca lo entendí, cómo Dios va a enojarse o te va a castigar porque tú te vas a teñir las canas, porque eso te va a hacer sentir bien. O sea, si Dios quiere que uno se sienta bien. Entonces, esas cosas son las que a mí me alejaron de las iglesias, porque yo no comprendo que una persona se sienta mal por cumplir una regla y una norma que impuso los hombres. Bueno, la cosa es que cuando mi mamá ya, finalmente, yo no sé a quién habrá escuchado ella, probablemente a mi papá. Yo era chica, yo me acuerdo que se lo decía, pero no creo que haya generado un impacto en ella. Y mi mamá decidió teñirse el pelo. Se decidió teñir el pelo y se lo cortó porque ella eso la hizo sentir bien y la hizo sentir más agradada con su persona. ¿Y qué pasó? Que la castigaron. Obviamente la castigaron en la iglesia, le quitaron los cargos y eso fue horroroso. Yo creo que, gente, cuando ustedes sigan su conciencia, conéctense con Dios en su corazón, no es lo que diga un pastor, lo que diga un cura. Dios gobierna en los corazones de las personas, está dentro de ti, no está en una iglesia y no está en una autoridad de la iglesia. Está en ellos también, pero no como autoridad de que Él te tiene que decir qué hacer y qué no hacer. Eso te lo dicta Dios en tu corazón. Yo de verdad es que yo a las iglesias, sobre todo a las evangélicas, yo no entiendo cómo
el ser humano llega a tal nivel de cinismo, porque de verdad que hay mucho cinismo. Yo me acuerdo, mi abuelo, que era el papá de mi mamá, le gustaba ver televisión, pero como era prohibido ver televisión por la iglesia, eh, mi abuelo se tapaba, se metía dentro del closet, en el campo no habían closet con puertas en esos años sobre todo, le ponían cortinas. Y yo cuando llegaba a ver a mi abuelo veía el closet así con un bulto para afuera, de que la cortina con un bulto, y era mi abuelo que estaba ahí escondido viendo tele. Como que si Dios lo iba a castigar porque mi abuelo estaba viendo tele. Yo creo que ahí era peor, porque ahí sí realmente estaba cometiendo un acto de cinismo, un acto de mentir, de engaño. Entonces, yo la verdad es que no comprendí, y todo ese entorno religioso de mi madre nunca lo compartí y nunca lo entendí y nunca lo voy a entender. Pero mi mamá trató de hacer las cosas distintas, ella se atrevió, pero fue también juzgada y castigada, y después eso lo único que hizo, no la hizo sentir bien, la hizo sentir peor, porque la hacía sentir culpable de lo que había hecho y por lo que estaba siendo castigada, uno, y segundo, la hizo sentir desdichada porque no era feliz, porque se seguía sin sentir hermosa. Entonces, bueno, mi mamita que está en el cielo, para mí, o sea, qué ganas de haber tenido la oportunidad de vivir más con ella, sobre todo con este nivel de conciencia que tengo, con este entendimiento que tengo de la vida, del gozo, del disfrute. Me hubiese encantado haberla acompañado. Por eso cuiden a sus madres, estén con ellas. Se extraña mucho a la mamá cuando no está, pero cuando está no la valoramos. Yo por eso hoy día valoro mucho a mi padre. Estuve muchos años separado de él y ahora quiero estar con él, lo llamo todos los días y soy muy feliz con eso. Entonces, bueno, quería hacer este video para hacer recordar esas pequeñas cosas de mi mamá, cosas que le pasaron, aprendizajes que yo tuve de ella, cosas que a pesar de cosas fome que le pasaron a ella, yo aprendí de eso, y hoy día todavía lo tengo aquí en mi mente y la recuerdo con mucho amor. Y saben, lo mejor de todo es que la recuerdo con mucha alegría. Mi mamá era muy alegre y muy cariñosa, y yo eso lo honro hoy día, y yo lo único que quiero es replicar eso en mi vida, ser como ella, para que un día cuando yo no esté en esta tierra, mis hijos me recuerden así como yo recuerdo a mi mamá. Así que bueno, madrecita, cumples 24 años fallecida, está con Dios. Espero que mi hermana esté contigo ahí en el cielo, y puedan estar observándonos y mirándonos acá, como en la tierra estamos tratando de hacer el bien, estamos queriendo ayudar a las personas, impactando el mundo, entregando amor, entregando la palabra de Dios, aceptando a Dios dentro de mi corazón, casándome con Dios, colmándome de su amor, de su energía y de su alegría. Así que bueno, gente, le dejo hasta acá este video. Ahora voy camino a Viña, que este lugar me encanta, es hermoso. Soy muy afortunada y me siento muy agradecida de estar viviendo donde vivo. Uf, uf, pensar que hace un par de años atrás yo hasta ahora estaba en una oficina estresada, y ahora me siento completamente libre, completamente abundante, gente. Todos podemos lograr este nivel de éxtasis que yo hoy día estoy sintiendo. Me siento realmente agradecida, y todo este conocimiento que yo tengo y todo lo que he aprendido, espero poder entregárselo en mi mentoría, poder acompañarlos en ese proceso que yo estuve, en donde yo tuve mentores. Bueno, mi primer mentor lo tomé antes de divorciarme, y él me ayudó también a comprender y a encontrarme y a elegirme. Así que eso, gente, que tengan un hermoso día, Dios los bendiga, que disfruten su día, disfruten a sus padres, a sus hijos, a sus amigos, abrácenlo, ámenlo, pero nunca acepten migajas. Eso sí que no.
Bueno, ya están cayendo las primeras gotitas. Que estén muy bien. Feliz día. Bye.